Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hola, somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que Génesis no es el libro más antiguo de la Biblia, sino el libro de Job? El libro de Génesis fue escrito en la época de la monarquía hebrea, entre los reinados de David y Salomón. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Estamos con usted en el día de 1650 AM Radio La Red. Mañanas a las 7 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 12 de la madrugada y en cualquier horario para ustedes que están viéndonos en YouTube o en Facebook o escuchándonos en los podcasts. Muchísimas gracias. Repito, sea cual fuere el horario en que usted nos ve o nos escucha, aquí estamos para ustedes de los estudios de Radio La Red. Usted puede escuchar también el programa, como digo, en los podcasts, que son grabaciones. Y yo usualmente digo el número de segmento en el que estoy. Eso es una clave, una guía para los que nos escuchan en los podcasts. Recuerde también que si usted está en Colorado, puede contactarse con nosotros vía el teléfono, telefónicamente al 720-325-7282, 720-325-7282. Y si ustedes están viéndonos en Facebook, pues obviamente encontraron la dirección en 1650
Radio La Red. Compártanla con otras personas, háganos un like ahí, un me gusta, hágase clic allí. También si nos ve en YouTube, le agradecemos se suscriba, por favor, eso es una tremenda ayuda para que crezca y crezca y crezca este canal en YouTube. Y usted nos encuentra en Radio La Red Denver, no se olvide de poner esa palabra al final, el nombre de la ciudad, Radio La Red Denver, en YouTube. Para lo demás, Facebook, Instagram, etcétera, es 1650 Radio La Red. Pero una vez más, si usted está aquí, el teléfono es el 720-325-7282. Llámenos, si no le contestan en ese momento, tal vez porque usted llama fuera de horarios de oficina, déjenos un mensaje, con todo gusto le vamos a regresar la llamada. Mañana viernes tenemos aquí, como todos los viernes, comentarios, saludos, preguntas y respuestas. Hoy, como todos los jueves, hablamos de situaciones que tienen que ver con las relaciones unos con otros, interpersonales, pero también estamos dedicándonos bastante este año a hablar acerca de, ciertas situaciones emocionales, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de la denegación, en inglés le llamamos un denial, es cuando uno niega que le suceden ciertas cosas y vamos a explicar qué es, vamos a ver un poquito de lo que vimos el jueves pasado, no mucho, pero sí estuvimos hablando de los mecanismos de defensa. Yo mencioné la denegación, el negar que ciertas cosas han pasado o existen, es un sistema de defensa, tiene su lado positivo en algunos aspectos, ya lo vamos a ver, pero ¿qué haremos y qué hacemos cuando tiene sus partes negativas allí? Porque una persona que está constantemente negando que algo le sucedió en el pasado o le está sucediendo en el presente, entonces se ven problemas, ¿no es cierto? Comienza a tener reacciones que no son placenteras, que entorpecen las relaciones con su cónyuge, sus hijos o con gente en su trabajo, en la iglesia, etcétera. Entonces, necesitamos hablar de estos temas, ¿verdad que sí? Le invito a comunicarse con nosotros, le invito a poner allí en Facebook o en Messenger o el correo electrónico, de cualquier manera, salúdenos, haga las preguntas que desee. Si usted dice, no, todo está muy claro, yo no necesito realmente hacer una pregunta, usted la contesta, bueno, gracias, ese es nuestro objetivo en oración también, pero sepa que ayuda mucho a la actividad también en los medios digitales, que usted inclusive hasta nos salude. Sí, eso es muy importante porque aparte de ser una nota de ánimo para nosotros, es algo de ánimo para cualquier otro programador aquí en Radio La Red, de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes, de los matrimonios, de historias de vida, de Conelsa, todas esas cosas que aparecen aquí en su radio, Radio La Red. ¿Sabía usted que hay gente que no conoce, no sabe todavía que nosotros estamos en el aire? Y que Radio Luz dejó de ser Radio Luz y ahora nosotros tenemos Radio La Red. Hay personas que no saben, a pesar de que lo venimos diciendo hace meses, hay personas que no saben, entonces usted puede ser el mejor promotor, la mejor promotora. Llame a alguien, coméntelo en su iglesia local, coméntelo con vecinos, familiares y dígales, está Radio La Red con nueva programación, el programa Viva Mejor sigue adelante, ahora más tiempo cada día, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Como director de la radio también tengo que decirles todas esas cosas y aprovecho a hacerlo aún durante mi programa. Pero vamos ahora a nuestro tema y el tema tiene que ver con la denegación. El jueves pasado decíamos entonces que estos son, es uno de los mecanismos de defensa que todos tenemos más común. Entre todos los que hay, este es el más común, este es el que más se ve. Todos lo tenemos, no hay excepción. Algunos somos más conscientes que otros de que esto existe y además eso nos ayuda a manejarlo de una manera más saludable de aquellos que desconocen esto y entonces por eso oramos al Señor de que este programa de hoy sea para bendición, información, formación, ayuda a cada uno de nosotros. Los mecanismos de defensa forman parte de la vida diaria de todo ser humano. Yo les mencioné el otro día que Sigmund Freud y Anna Freud son los que estuvieron pensando en esto hace muchos años atrás y organizándolo, y etcétera, de una manera más psicoanalítica. Pero aun si uno no es
muy de la filosofía de Sigmund Freud, como un servidor. De todas maneras, hay que admitir que hay ciertas cosas que están bastante cercanas a lo que vemos en la realidad. Freud hablaba mucho de la denegación y esas cosas, más siempre del lado de él lo veía como una forma de, cosas que tenían que ver con la sexualidad. Yo no estoy completamente de acuerdo, y conmigo muchísimos profesionales alrededor del mundo, porque a medida que fue avanzando la ciencia, la investigación, el desarrollo de todo eso, después de la muerte de Freud y de Anna Freud, entonces se fue descubriendo que no todo lo que él pensó originalmente era exactamente así como él lo pensó. Pero hay bases, hay ciertas cosas que sí son ciertas, y una de ellas es que debemos admitir que todo el mundo, todos los seres humanos, estamos involucrados en una forma de denegación, y repito, el descubrirla, y por eso lo estamos hablando hoy, y el descubrir qué forma toma especialmente en nuestra vida, en cada uno de nosotros, nos ayuda a manejarla. Y el autoengaño es otra definición, otra palabra con la cual podríamos definir lo que llamamos el denial o la denegación. Uno se está autoengañando, aún siendo consciente de lo que está haciendo, mucho más cuando es inconsciente de este mecanismo. Se está autoengañando, por lo menos por momentos, no todo el tiempo, pero cuando viene a la memoria algo que sucedió, una situación traumática, muchas personas dicen, no, a mí eso no me sucedió, o tratan de dejarlo al lado, no lo piensan. Y vamos a ver en el programa de hoy qué problemas pueden surgir cuando no queremos enfrentar la realidad de algo que tal vez no sucedió en el pasado, tal vez no tan al lejos en el pasado, tal vez sí, o en la niñez, y no nos gusta hablar del tema porque nos duele o nos avergüenza o nos hace sentir cosas bastante contrarias hacia otras personas que nos dañaron. Bueno, creo que usted y yo todos comprendemos ese sentir, pero no ganamos nada con no hablarlo, no ganamos absolutamente nada con no confrontarlo y realmente ver cómo solucionar las consecuencias de las cosas que han pasado. Entonces eso es lo saludable mentalmente, y hasta repercute en nuestras relaciones con otros, y en algunas personas repercute negativamente en su salud física. Entonces es necesario confrontar este asunto, y en vez de autoengañarnos, la pregunta que yo tengo para usted como para mí es: ¿siempre podemos detectar esta forma de denegación, o qué forma toma la denegación en nuestras propias vidas? Podemos detectarlo en nuestro esposo, si usted es una dama, o nuestra esposa. Podemos detectarlo en nuestros hijos. Podemos detectarlo los pastores, en miembros de la iglesia. Podemos detectarlo en el trabajo, con amigos que queremos ayudar. ¿Qué tal con colegas? Yo no estoy diciéndole que usted se transforme en un pseudo profesional, en un falso profesional, y comience a diagnosticar cosas. No haga eso, por favor. Pero sí a detectar posibles situaciones de denegación, detectar cuando una persona en algún momento dado, en el día, en su vida, en el año, está recurriendo inmediatamente a una forma de negar o denegar, como decimos técnicamente, una situación, y uno lo puede captar en la reacción de esa persona o en su propia reacción. Entonces son mecanismos de defensa, son una medida de protección inconsciente, como decíamos el jueves, y hoy estamos específicamente hablando de denegación. Quédese con nosotros, en el segundo segmento vamos a desarrollar un poquito más el tema. Ya volvemos. .650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto.
720-410-1453. 720-410-1453. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Se dice que la familia es la base de la sociedad, pero la pregunta que surge es, ¿cuál es la base de la familia? Durante las últimas décadas hemos estado comprobando que la sociedad es la que ha pretendido sentar las bases de la familia. Obviamente los resultados no han sido nada buenos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios ha creado la familia y por lo tanto Él es el único que puede establecer las bases para que tengamos una familia feliz. La psicología enseña que la niñez y el trasfondo familiar tienen mucho que ver con nuestras reacciones en la vida adulta. Esto es cierto en su justa medida. Sin embargo, el pasado no puede ser el factor determinante de su felicidad familiar y, por otro lado, es necesario asumir la responsabilidad de nuestra propia conducta. Quizás sus experiencias de la niñez hayan sido muy traumáticas, pero quiero que sepa que su vida y su familia pueden cambiar. Usted puede cambiar la historia de su familia. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, es decir, Jesucristo está allí para ayudarnos, para cambiar aquellas cosas que para nosotros serían imposibles cambiar. Él tiene el poder de transformar un pasado traumático en una vida de gran victoria. Solo tenemos que permitirle hacerlo. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Todos los jueves, en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy día jueves estamos hablando de la denegación. Esto es un mecanismo de defensa que absolutamente todos tenemos. La diferencia la hace el reconocerlo y reconocer qué forma toma y saber cómo manejarlo, ¿ok? Ahora, estábamos diciendo recién que los mecanismos de defensa forman parte de nuestra vida diaria. Son una medida de protección, como dijimos también el jueves, por lo general inconscientes. Quizá para usted es nuevo esto hoy. Si esto es nuevo es porque precisamente eso valida lo que vengo diciendo. Es un mecanismo inconsciente, usted no es consciente de que lo hace. Otras veces sí es consciente porque alguien se lo ha dicho. ¿Por qué niegas esto? ¿Por qué no quieres hablar de lo otro? Le doy un ejemplo. Y era un ejemplo que tenía preparado para más adelante, pero creo que cabe en este momento. Hay personas que son fumadoras y dicen, yo soy un fumador social, yo no tengo el vicio. O soy un bebedor social, yo no me emborracho nunca, no tengo el vicio. Y en realidad, en la mayoría de los casos, lo que están ocultando es que sí tienen un problema, pero no lo quieren reconocer, entonces se autoconvencen de que no tienen un problema. Y si no cambian esa postura, esa posición, pues van a tener realmente el problema más desarrollado de lo que ya tienen. Uno suele confundir cuando llega al tema de las adicciones, como las drogas, el alcohol, el cigarrillo, pensando que la persona es adicta cuando no puede dejar ese hábito, no puede dejar esa droga o el alcohol o el cigarrillo. Siempre hay profesionalmente una discusión allí en cuanto a si eso es realmente cierto o no. Lo mismo pasa con la cafeína, lo mismo pasa con muchas otras cosas. ¿Hasta qué punto
uno dice no soy adicto. ¿Cuál es la definición de ser adicto? Para el mundo popularmente ser adicto es cuando uno no puede dejarlo. Pero déjeme decirle que no siempre eso es ser un adicto. ¿Ha escuchado usted o le ha ocurrido a usted el dejar de tomar, vamos a decir, por ejemplo, café o cualquier bebida que pueda no ser café, pero está cafeinada, y a usted le duele la cabeza cuando no lo toma? O ciertos alimentos, y a usted dice, si no los tengo, me falta algo, me desespero, y usted piensa, bueno, pero es una cuestión de gustos. Habría que analizar si es una cuestión de gustos, si es una cuestión de paladar, o si usted está incubando un problema, y si lo está incubando ya lo tiene. Simplemente lo que se está incubando es el desarrollo. Y hay un trigger, como decimos en inglés, cualquier cosa que lo dispare para impulsar el problema a un nivel mayor. Entonces, cuando hablamos de denegar, es un mecanismo de defensa, porque si un bebedor dice yo soy un bebedor social, lo que está tratando de decir en muchísimos casos es no me llame alcohólico, porque yo puedo vivir sin el alcohol. Y ok, es posible, pero habría que ver cada caso, porque hay un número muy grande de casos donde la gente dice no soy alcohólico porque no me emborracho, pero tiene que darse cuenta que el emborracharse no es la definición del alcoholismo. Por supuesto que la incluye, pero no es la definición. Lo mismo con la drogadicción. Yo estoy hablando con muchas personas desde que la marihuana se legalizó en Colorado hace ya unos años, y aún antes, pero desde que se legalizó, yo no soy drogadicto. Habría que ver qué significa ser drogadicto. ¿Es realmente alguien que no puede vivir sin esa droga u otras? ¿O por qué la sigue usando? ¿Okay? ¿Por qué no piensa que no necesita eso? ¿Y por qué luego eso le incentiva a otro tipo de drogas aún más intensas? Entonces, está ahí como para analizar en cada situación si realmente es una cuestión de placer, de gusto, o está usted negando un problema que ya tiene. Aún si es muy incipiente, si se está incubando, si es algo ahí como un baby que está en la incubadora y todavía, pero ya es un baby, ya es una persona, ¿verdad? Aunque todavía le falte desarrollarse y esté allí escondido para poder sobrevivir. Ahora, es cierto, los mecanismos de defensa son inconscientes o se transforman en mecanismos conscientes cuando los exponemos, como lo estamos haciendo hoy, y aún así hay mecanismos inconscientes. Déjeme decirle que cuando se trata de los sueños, otra vez yo no soy freudiano en mi filosofía de vida o de lo que es consejería, pero yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que Sigmund Freud dijo sobre los sueños o cómo interpretaba de la idea de los sueños, pero sí notamos que en los sueños hay bastante mecanismo de defensa inconsciente. Es algo que no podemos controlar porque estamos durmiendo. Y nuestro cerebro está en una situación, no los voy a aburrir con alfa, beta y todas esas cosas, pero está en una situación donde no tenemos control de lo que estamos soñando casi nunca, y no siempre nos despertamos a tiempo, pero observando especialmente cuando ciertas personas tienden a soñar el mismo tipo de cosa, uno se da cuenta que es muy probable que en ellos, como en cualquiera de nosotros, surjan estos mecanismos de protección, de autoprotección, que son inconscientes. ¿Okay? Por ejemplo, hay personas que no saben por qué tienen tantos pensamientos de escapismo o sueños que representan un escape de algo. Y hay que tener cuidado de no ser tan rápidos de enseguida ir a la mesa y decir vamos a diagnosticar algo aquí o vamos a interpretar inmediatamente ese sueño. Pero sí hay que darse cuenta que hay muchas probabilidades de que la persona, usted u otros, esté sufriendo o estemos sufriendo cierto tipo de estrés o presiones o problemas que no hemos logrado hablar, resolver, solucionar por diversas razones, y entonces
nuestro inconsciente funciona así, nuestra mente funciona de tal manera que necesita de alguna forma un canal donde expresar lo que está pasando, y a veces ese canal es ese mecanismo inconsciente de los sueños. Otras personas dicen, yo nunca recuerdo lo que sueño. Bueno, ese es otro asunto. Otras personas sí lo recuerdan, y ese es otro asunto. Pero estamos diciendo que aun cuando estamos durmiendo o estamos en un estado así de somnolencia, donde no estamos completamente dormidos y hasta solemos perder un poquito el sentido de la realidad, en muchos casos esos son justamente estas expresiones inconscientes de la mente, donde uno trata de expresar sin querer un miedo, un temor o una necesidad de escapar de un problema que lo tiene demasiado presionado. Por lo general, personas que son rencorosas en su vida, que no saben perdonar, suelen tener más todavía de ese tipo de experiencias en los sueños, o a veces no lo recuerdan, o tienen otro tipo de experiencias, porque es como si quisiéramos poner un ejemplo, cómo trabaja nuestra cabecita, ¿verdad? Es algo inevitable, es algo que está allí en ebullición constantemente en nuestra mente, todo tipo de experiencias que absorbemos, por los sentidos inclusive, lo que olemos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, ¿no es cierto?, lo que palpamos, lo que pensamos, son los que escuchamos, son todas cosas que penetran nuestra mente y no se van, quedan allí. Entonces, además, agréguele experiencias que todos atravesamos desde que nacemos, y a veces hasta en la vida intrauterina. Son cosas que vamos experimentando y no tenemos control de ellas, y pues cómo procesamos eso, es decir, cómo interpretamos eso. ¿Cómo interpretamos las experiencias que hemos vivido? Traumas, abusos, películas que hemos visto, familiares, imágenes, aromas. Usted se da cuenta cuando un aroma le recuerda a cierto lugar o cierta experiencia, o ciertos colores o ciertas personas. La imagen física de ciertas personas le puede hacer como una conexión a usted y a mí con otra persona, y eso hemos descubierto que suele ocurrir, donde a alguien no le cae bien fulano de tal, y uno dice, ¿por qué si ni siquiera le conoce? Y cuando uno investiga con la persona, han habido casos, no digo que son todos los casos, pero han habido casos donde esas personas asocian a ese que no le cae bien con alguien que no tiene nada que ver y ni les conoce a esta persona que a usted no le cae bien, pero la asocia con alguien que le hizo un daño a usted. Entonces, cuando uno se sienta a pensar en estas cosas y descubre, aquí está esa asociación mental, entonces la reacción negativa hacia alguien que no le cae bien comienza a diluirse, porque uno razona que, esto no es lo que me parece que es. Al mismo tiempo, cuando digo razona, ese tipo de razonamiento también es una manera de defensa, es un mecanismo de defensa, excepto que entra en la categoría de lo que nosotros llamamos un mecanismo de defensa maduro, hasta cierto punto saludable, a menos que uno lo exagere, pero es algo saludable, donde uno puede razonar. A veces en nuestra familia nos reímos cuando mis padres recuerdan cuando yo era un jovencito, y a lo mejor veíamos algo así súbitamente que surgía en la televisión o en el cine, y era algo que daba un poquito de miedo, y yo casi siempre decía, no, pero no se hagan problema, eso se hace así o asá, porque habían mirado cómo lo hacían en el cine, ¿verdad? No, este actor está así, no está aquí. Me acuerdo, veíamos una película que se llamaba Krakatoa al este de Java, así una historia muy, muy, muy fea, verdadera hasta cierto punto, y un barco se hundía y la gente gritaba, y entonces yo como que rompía el clima y les decía, no es cierto, eso es un barquito pequeño así, lo hacen así acá y la cámara la ponen allá acá. Entonces, no, cállate, me decían, nos haces perder el clima del momento, el drama. Y yo me di cuenta que eso es un mecanismo de defensa, estudiando después, y es un mecanismo de defensa que muchos seguimos usando para decir, no hay por qué asustarse, no es real.
pero a veces eso aún falla porque está tan bien hecho que ya ataca a la mente antes de que uno pueda salir adelante con el mecanismo de defensa. Pero le doy un ejemplo de lo que se llama racionalización o intelectualización del asunto, más de racionalización. Ya regresamos con más. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital, podcasting, administración de redes sociales, anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Si necesitas reafirmación en la palabra de Dios y saber quién es Cristo y lo mucho que Él te ama, entonces estás escuchando la estación de radio correcta. Si necesitas escuchar la verdad bíblica con amor, entonces escuchas la estación de radio correcta. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarle a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su nueva radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de salir a trabajar. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos. Muchas gracias por continuar en el dial de 1650M Radio La Red o en Facebook o en YouTube o en los podcasts. Gracias, muchísimas gracias, mil gracias. Es realmente maravilloso el poder compartir con ustedes todos los días diferentes temas. Les recuerdo, quizá a los que son nuevos en este programa, los lunes hablamos de temas de actualidad, de la influencia social y cultural. En ocasiones ponemos una noticia como ejemplo para mostrar cómo se puede interpretar algo así. Luego los martes tenemos un breve estudio bíblico que no es tan breve, son 2 horas, pero hay cortes comerciales. Los miércoles tenemos
un programa dedicado siempre al matrimonio y a la familia. Hoy, como todos los jueves, hablamos de situaciones que están relacionadas con nuestras emociones o el trato con otros. Y los viernes tenemos preguntas y respuestas. Si su pregunta no llega a ser respondida justamente el día que usted espera, digamos el viernes, mañana, siempre recuerde que igual tomamos las preguntas y las tenemos, y quizá a la semana siguiente, el viernes próximo, puede aparecer su pregunta. Así que no se desanime, envíe las preguntas. Por eso yo les pido siempre que lo hagan con la mayor anticipación posible, porque eso hace que con más probabilidades usted pueda escuchar su pregunta antes. ¿Sí? Muy bien, vamos aquí a regresar. Estábamos diciendo, como una síntesis de lo que venimos diciendo, que el denegación es uno de los mecanismos de defensa, uno de los más comunes, uno de los que todos tenemos, y toma diferentes formas. Y decíamos que son una medida de protección inconsciente, en gran parte, porque uno trata de evitar conectarse con ciertos deseos, y para Freud todo tenía que ver, o mucho tenía que ver con la cuestión sexual, y después aprendimos que no es siempre así, pero hay otros deseos instintivos que uno puede llegar a tener, como el querer vengarse, o como el querer pelear, o el querer defenderse. Esos en gran parte también son deseos instintivos, y uno dice, pues no puedo hacerlos porque voy a la cárcel. Y uno dice, pero ¿cómo puede pasar eso? Recuerde que estamos hablando de mecanismos que generalmente son inconscientes e instintivos. Entonces, claro que en gran parte están relacionados con nuestra relación con Cristo Jesús. Los que ya tenemos tiempo de tener a Cristo en nuestro corazón, y el Espíritu Santo, Dios, trabaja en nuestra vida, esto se va solucionando. Pero no significa que nos surja de tanto en tanto, porque también está relacionado con cosas que vemos o que escuchamos. Le voy a poner un ejemplo. Usted puede ser una persona súper entregada al Señor, espiritual, y va a la iglesia o con la iglesia y estudia la Biblia, él ora, pertenece a un grupo de oración, está todo el tiempo orando, alabado sea el Señor. Y de pronto escucha a un compañero, un colega, un amigo, o en televisión o en su celular, algo se cruza o usted ve algo y ¡boom!, quedó en la mente. Hoy en día hasta con los comerciales hay que tener cuidado, aún en el mismo celular. Entonces usted dice, yo no tengo la culpa, esto yo no lo busqué. Peor si uno lo buscó, pero supongamos ni siquiera lo busqué. Bueno, pero ya entró en su mente. Entonces ahí es el momento de orar. Para los que tenemos al Señor, ¿verdad? Señor, ayúdame para que esto no influya. Porque si no, no es extraño que luego, al quedar, como inevitablemente ocurre, en su cabecita, luego va a buscar un vehículo de expresión. Y por lo general ahí pasa a través de un sueño que uno no puede calcular ni evitar, a menos que uno ore. Que yo muchas veces oro, Señor, toma el control de mi mente, casi todas las noches toma el control de mi mente, someto mis pensamientos en obediencia a Cristo, como dice la carta de 2 Corintios 10, 3 al 5, y uno ya toma medidas de precaución con relación a, ok, ya veo por dónde viene en el teléfono o en televisión o en la computadora, o qué compañeros en el trabajo, qué gente tiende a hacer ciertos comentarios o mostrar ciertas cosas que sé que después van a afectar. Nadie está inmune. No piense que, bueno, los cristianos estamos inmunes a ese tipo de tentaciones o cosas, porque hoy la lucha es aún más grande. Yo pienso en muchos aspectos la lucha para la mente hoy es más grande que la de nuestros antepasados, por la constante exposición a la que todos estamos pues expuestos, vamos a usar la redundancia, mediante el celular, la televisión, la computadora, la gente alrededor nuestro, y eso hace que nuestra imaginación, que nuestra mente forme cosas que tienen que expresarse, o toque ciertas áreas en nuestros instintos
que tienen que buscar un canal de expresión. Entonces algunos dicen de rienda suelta a la expresión. No realmente, porque eso crea luego otros problemas. Entonces, un mecanismo de protección inconsciente puede ser negar que eso sucedió. Cuando alguien que le está tratando de ayudar, un pastor, un profesional, alguien así, consejero, le pregunta y usted miente, diciendo, no, yo no tengo ese problema, a mí no me pasa eso. Entonces usted no puede ser ayudada, no puede ser ayudado, porque digamos un pastor, un consejero, va a darle una recomendación de acuerdo a la información que usted le dé. Nosotros no podemos ni queremos intentar pensar en leer la mente suya. Entonces, no todo el mundo tiene discernimiento a ese nivel como un don del Espíritu Santo para poder captar exactamente lo que usted dice. Entonces, si yo voy a mi médico y el médico me hace llenar un formulario, una forma, y luego me hace preguntas, yo tengo que ser 100% honesto, porque en cuanto escondo información o la deformo porque no quiero comentar esto, pues me estoy haciendo un daño si hago eso, y usted también, porque su profesional, a quien usted está pagándole y consultando, o pidiéndole consulta, solamente puede darle a usted consejo, medicina si es un médico, o tratamiento, terapia, de acuerdo a lo que usted le alimenta con su información. Entonces, hay muchos pacientes que utilizan la denegación. Muchísimos. Por eso los profesionales estudiamos estos temas para ayudarles y tratar de que realmente digan la verdad. ¿Ok? Porque de lo contrario usted se hace un tremendo daño. Yo me haría un tremendo daño si fuera mi médico y le dijese, no, esto no ocurre. Tengo que decir exactamente lo que ocurre y confiar en que esa persona está preparada profesionalmente para no asustarse con lo que yo le diga, para no ruborizarse, para no juzgarme, para no condenarme, eso es lo que me pasa. Entonces yo le invito a que cuando usted va con su pastor o va a un profesional de consejería o va a un profesional de la salud física, diga la verdad. ¿Sabe que eso ocurre hasta con abogados? Hay abogados que alguna vez han dicho, es que no puedo ayudar a este cliente porque descubrí que me mintió. Digamos un abogado de familia, ¿no? Y entonces dice, me mintió. Me dijo esto y después en la corte surgió que esto otro me lo había escondido. Yo he estado en situaciones donde me han llamado para ser parte del jurado en una corte y me he dado cuenta cómo funciona el fiscal y el abogado defensor y cómo ellos investigan aún más allá de lo que la persona está diciendo, el acusado y la víctima están diciendo. Y uno ve en esos días, wow, cómo miente la gente, o cómo niegan o se convencen a sí mismos de cosas que ocurrieron, ya sea que se las hicieron o ellos las provocaron. Y claro, tienen miedo de que el juez las sepa o que el jurado las sepa, entonces en vez de confesarlas, las niegan. Y eso sale a la luz en algún momento. Es preferible que las confiesen, porque hay más misericordia, aún en una corte, por lo general, para aquel que confiesa algo y pide perdón, aunque tenga que pagar las consecuencias. La ley tiende a ser más, por lo menos en Estados Unidos, tiende a ser más misericordiosa y benévola con las consecuencias que la persona que es descubierta encima con una mentira, porque no se puede creer en la persona, pierde credibilidad. Entonces el castigo suele ser mayor en una corte. Y otra vez, yo no soy abogado, no estoy dando consejería legal, pero le digo lo que veo al moverme por tantos años en el mundo, en la vida, ¿verdad? En las iglesias, en lo profesional. Entonces, sepa que todos tenemos un sistema casi automático de negar cosas, de denegar, porque es un mecanismo de protección. Ahora, nuevamente, no es un mal mecanismo, es algo instintivo, pero si no lo sabemos manejar, es contraproducente. Lo podemos usar para mentir, por ejemplo. Hay muchas mentiras que están relacionadas con autoprotección. Entonces, cuando regresemos vamos a continuar profundizando cada vez más en este mecanismo de defensa que llamamos denegación y a ver cómo podemos ayudarnos. ¿Ok? Ya volvemos.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que la Biblia menciona 3.573 promesas, todas con cumplimiento seguro porque Dios no miente? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Este es nuestro cuarto segmento, es decir, estamos completando la primera hora del programa de hoy y estamos hablando acerca de este mecanismo de defensa que conocemos como denegación. Y estamos viendo qué es y cómo resolverlo y qué formas tiene y toma y cuáles son los ejemplos. Llámenos si tiene alguna pregunta, no lo vamos a poner al aire ahora, lo vamos a dejar para, tal vez no mañana, tenemos bastantes preguntas para mañana, pero sí ya queda para otro viernes. Puede llamarnos si está en Colorado al 720-325-7282 y puede también contactarse con nosotros vía los medios sociales como Instagram o Facebook, en YouTube, en radiolared.net, el correo electrónico. Recuerde bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Si tiene cualquier inconveniente, si no sabe cómo hacerlo, muy bien, llámenos a ese teléfono que acabo de dar o mándenos un correo electrónico. Póngalo allí en el Messenger, póngalo en Facebook y inclusive en Facebook mismo no estaría mal poner de parte nuestra una notita con los 2-3 pasos que hay que dar para bajar la aplicación. ¿Okay? Entonces ya todos saben cómo se puede hacer. Vamos a volver a nuestro tema, siempre diciendo otra vez que la denegación es uno de los sistemas de defensa, mecanismos de defensa que todos tenemos, uno de los más comunes, puede ser usado, nos protege casi instintivamente e inconscientemente de la ansiedad. Suele ser un sistema para protegernos de la ansiedad, suele ser un sistema para protegernos de ciertas debilidades que tenemos y ciertos temores que tenemos. Entonces, no está mal, ocurre, es algo que nos ocurre, este sistema de defensa,
este mecanismo llamado denegación, pero no podemos usar este mecanismo constantemente. ¿Por qué? Porque si lo hacemos una regla y un mecanismo firme siempre y no detectamos los problemas que nos puede traer, pues entonces no nos va a ayudar porque no estamos confrontando el problema de base. ¿Ve? Algunas veces estos sistemas de defensa son muy evidentes. Le doy un ejemplo. Si usted ha sido víctima de bullying desde pequeño o joven, de una manera especial, esas personas yo he observado que tienden a evitar el contacto con personas que representan de una forma u otra a los bullies en aquel tiempo. Un ejemplo, si usted fue víctima de bullying de parte de una banda de muchachos, de jóvenes, varones, y usted es un varón, no es extraño que por un tiempo, hasta que lo supere, tenga cierta sensación nerviosa cuando está entre varones. Pretenda que todo está bien. Tome actitudes medio macho, ¿verdad? Como aquí todo está bien, pero por dentro puede estar siguiendo un proceso donde usted está sufriendo algo de lo cual podría ser liberado, podría ser sanado. Entonces, ¿por qué no vivir mejor cuando se puede vivir mejor? Como este programa nos muestra cada día. En Cristo podemos vivir mejor. Entonces, yo no estoy dando aquí una lección de consejería clínica, de psicología o cosas así, porque no es este el lugar para hacerlo tampoco. Pero sí estoy diciendo, mire cómo se combina lo que los profesionales nos muestran con la vida en Cristo. El Señor nos libra cuando somos salvos en Él de todas estas cosas, pero tenemos que reconocerlas en primer lugar. Es como cuando venimos a Él, no podemos venir a Él, a Cristo, si no reconocemos que somos pecadores. ¿Para qué queremos un Salvador si no confesamos que necesitamos salvación, verdad? Entonces venimos al Salvador porque en primer lugar reconocemos que somos pecadores y nuestro pecado nos separa de Dios, como dice la Biblia, ahora y siempre. Entonces, para resolver ese problema, Dios fue el único que pudo hacer algo por nosotros en su inmenso amor, y nosotros simplemente reconocemos nuestra necesidad de reconciliarnos con Dios, de ser salvos eternamente, y entonces aceptamos el remedio, la medicina, el regalo de Dios, que es Jesucristo pagando en nuestro lugar y resucitando el tercer día para darnos vida. Entonces, si no reconocemos eso, no reconocemos nuestra situación delante de Dios, jamás hubiésemos podido ser salvos. Entonces uno reconoce primero esta necesidad, luego pide perdón al Señor, recibe la solución, la gracia de Dios en Cristo, y entonces problema solucionado y comienza una vida nueva. Ahora, vamos al caso de cualquier otro problema. Si uno no lo reconoce, nunca va a encontrar nadie que le pueda ayudar. Hay personas que van de consejero en consejero, de pastor en pastor, de programa en programa, de libro en libro, de video en video, y nunca llegan a la solución. ¿Por qué? Están buscando que alguien les diga lo que ellos quieren escuchar. Esa persona está en constante estado de denegación. Eso nos pasa a todos. Pastor, si usted me está escuchando de cualquier iglesia, me está viendo, no se desanime. A mí también eso me pasa. Por las iglesias pasan todo tipo de personas. No hace tanto tiempo atrás yo estaba tratando un caso así también. Toda clase de personas. Van a un lugar, les gusta un tiempo, luego cuando no les gusta lo que escuchan porque están confrontados por el Espíritu Santo, por la Biblia, a través de usted como pastor o un maestro, ahí empiezan no, me ofendió, no me tratan bien, mejor me voy a otro lado. Van a otro lado, se enamoran de ese otro lado, parece que todo está muy bonito, esta es la iglesia, y resulta que después otra vez se repite el asunto. Siempre va a ocurrir algo que los va a hacer sentir ofendidos, pero no es que los están ofendiendo, la persona es la que tiene el problema. Hay casos donde se los ofende, pero yo creo que son los mínimos. En la mayoría de los casos yo he observado, inclusive ayudando a otras iglesias en muchos años, que la gente trae cargas que no terminan de resolver porque no quieren.
tienen ese sistema, ese mecanismo de negar y dicen, no, yo sé que soy débil, sé que soy pecador, pero mire, no me traten así o, bueno, a ver un momento, ¿le han tratado realmente mal? No realmente. ¿Okay? Otra vez hay casos donde ocurre y no debe ocurrir, pero en la mayoría de los casos es la persona utilizando sus mecanismos defensivos, negando o denegando que en realidad hay cosas que tiene que cambiar en su vida. La forma en que está interpretando el consejo del pastor o la forma que está interpretando la enseñanza bíblica, el amor de otros es negativa y entonces se defiende. Entonces piensa, todo el mundo está en contra mía. Entonces, ¿cuál cree que es la solución? La persona, bueno, va a otra iglesia, va a otro lugar. Entonces piensa que ahí sí, claro, al principio es una visita, es alguien nuevo, todo el mundo está allí en general, pero después la persona misma tiene por sus mecanismos defensivos actitudes defensivas que otros captan, aún sin llamarle así, pero captan. La gente, esa persona de pronto se ofende por cualquier cosa. Se ofende si no le responden un correo electrónico a tiempo. Se ofenden si... Nosotros tuvimos hace poco una persona así que se ofendió porque no respondimos rápido un correo electrónico. Creo que estamos bastante ocupados y no desestimamos a ninguna persona, pero se escapan cosas. Por supuesto que sí. De vez en cuando no hay el momento como para decir, bueno, no es una emergencia, mientras que otra persona es un caso de vida o muerte o es un caso realmente muy, muy fuerte. Entonces, no tenemos personas aquí pagadas, 10 personas o 15 pagadas para estar constantemente respondiendo correos electrónicos de la radio, del programa, de la iglesia, de esto y del otro. Entonces, hay personas que dicen, no, está bien, cuando haya tiempo, yo espero. Otras dicen, no, ¿cómo? Entonces esa persona dice, no, ¿cómo? Están demostrando, hay algo en su corazón, lamentablemente que aún no ha sido sanado, y su mecanismo de defensa enseguida aflora. Bueno, esa persona tiene que reconocer el problema que está pasando y pedirle perdón a Dios y ser paciente y darse cuenta que nunca va a recibir ayuda, jamás, nunca va a recibir ayuda si tiene esa actitud. Son las personas, y quizá usted ha escuchado esa forma de hablar en inglés, que dicen, el mundo gira alrededor mío, ¿verdad? Es ese tipo de personas. Muchas personas con este tipo de mecanismo de defensa de negación, finalmente lo que hacen es, el mundo, sin querer, ellos hacen que, piensan como que todo el mundo gira alrededor, ellos son el centro del universo. Entonces todos tienen que estar atentos a sus sentimientos, a sus emociones, a su presencia física, a sus correos electrónicos, a sus llamadas, a sus intenciones, como que a veces pretenden que uno lea la mente a ver qué intenciones tienen y cómo no se da cuenta que me pasa esto. Entonces como que todo gira alrededor de ellos. Otros, la manera en que lo muestran es ellos orbitan o giran alrededor de los líderes. De eso se sienten más importantes. ¿Ven? Entonces es tan interesante cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones, que la mejor manera de resolver esto, inclusive saber cómo orar al respecto, es hacer lo que estamos haciendo hoy, una confrontación honesta, donde exponemos esto y decimos, miren, todos tenemos estos mecanismos, se manifiestan de diversas maneras, uno tiene que descubrir cómo se manifiesta en su propia vida y entonces trabajar con eso, porque si no nos domina y pasa a ser parte de nuestra conducta constante, y cuando pasa a ser parte de nuestra conducta constante estamos en problemas porque determina la manera en que actuamos, determina la manera en que hablamos, determina la manera en que miramos a otros, determina la manera en que decidimos. Tomamos decisiones incorrectas, supuestamente inteligentes en algunos casos, y después cuando uno las analiza nos damos cuenta que tienen mal resultado porque las tomamos en base a nuestra impulsividad o las tomamos en base a lo que en el momento nuestro mecanismo defensivo nos estaba indicando. Entonces, sí es cierto, los mecanismos de defensa tienen como propósito protegernos de enfrentar los temores de la ansiedad,
pero si los usamos ya como un modelo, un patrón de conducta, mejor dicho, nos van a traer más problemas. Cuando regresemos vamos a dar más adentro todavía en este tema, porque el propósito es poder ayudarnos. Ya regresamos. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Te saluda Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte, los martes a las 3:30 de la tarde. Desarrollaremos series bíblicas edificantes para tu vida que oramos también serán de bendición para ti. Esto es todos los martes a las 3:30 de la tarde. La Red Norte, a través de esta tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza. Te saludan Kevin y Leti Villa. Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red. Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red, los viernes a las 3:30 de la tarde. Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. Así que no te lo puedes perder. Los Jóvenes de la Red en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Entramos en la segunda hora del programa. Bienvenidos a todos nuevamente. Este es nuestro quinto segmento. Y a menos si tiene alguna pregunta, contáctese vía los medios digitales. Aquí estamos para servirle. El programa Viva Mejor pertenece al Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Mañana, tal vez el viernes, hablemos un poquitito acerca de eso. Y esto es una coproducción junto a este programa, quiero decir, es una coproducción junto a Radio La Red y a Red Evangélica de Denver, o Iglesia La Red, como usamos llamarla. Bueno, la denegación, en muchos casos es utilizada por víctimas de desastres naturales, por víctimas de muertes súbitas, o sea, gente que tiene familiares que mueren súbitamente sin una aparente razón natural para ellos, y por víctimas de desastre, ¿no? Entonces es utilizada
En el momento es un sistema que se usa como para protegerse de la desesperación. Algunos dicen, si no hago esto me voy a volver loco. Ok, entonces como que lo sienten como un sistema defensivo beneficioso porque les hace sentir bien en el momento. Como quien siente un dolor de cabezas y va y toma una aspirina o un Tylenol y entonces, ok, se me fue el dolor. Con los sistemas de defensa tenemos que tener cuidado porque son como si tuviésemos, vamos a poner el ejemplo, ya que mencioné Tylenol o aspirinas, son como si uno tuviese incorporado un Tylenol o aspirina emocional automática que está conectada a nuestro cerebro, por decirlo así en el ejemplo, y entonces inmediatamente cuando sentimos la ansiedad o recordamos el desastre o recordamos el trauma, automáticamente, ¡pup!, ahí se va, ¿verdad?, el Tylenol. Entonces al rato, ok, ya nos sentimos tranquilos. Y recurrimos a eso vez tras vez porque como que nos hacemos adictos. Otra vez sigo con la analogía de este sistema. Nos hacemos adictos a ese sistema de defensa. Por ejemplo, negar la situación. Voy a pensar en otra cosa. El problema es que se hace ya tan común después en nosotros que pasa el tiempo y por evitar el dolor, el síntoma, no enfrentamos el problema. Entonces, algo que en el momento, como un Tylenol, puede ser beneficioso, como una aspirina puede ser beneficiosa, finalmente puede transformarse en el gran problema que produce más dolor por el problema inicial. Entonces, a largo plazo, esta denegación, este mecanismo, puede evitar que uno enfrente la realidad de lo que ha pasado. Y entonces es un ciclo que no acaba nunca. Ahora, cuando hay un duelo, cuando hay una enfermedad, cuando hay pérdida del trabajo, cuando hay un abuso de cualquier tipo, uno tiene que pasar por ese periodo de confrontar la situación. Algunos dicen es como un periodo de duelo, donde uno puede, está bien llorar por la situación, no digo sentirse como una pobre víctima, pobre de mí, ya no sirvo para nada, ¿quién me va a amar? Sino decir, ok, no tengo una explicación de por qué esto sucedió, no tengo una explicación de por qué Dios lo permitió, diríamos. Pero esto es la realidad, esto es parte de lo que viví en mi vida. Me guste o no me guste, no lo escogí, como tampoco escogí venir a este mundo, ¿verdad? Entonces esto es lo que ocurrió. Si usted va al libro de Job, el libro de Job es todo espiritual, pero también tiene un material allí que uno podría de alguna manera decir, acá hay mucho de lo que en consejería se trata. Job utilizó mecanismos de defensa constantemente. Uno de ellos fue, yo no encuentro la razón por la cual Dios permite que, o Dios me manda, como él pensaba, que pase todo esto en mi vida. Entonces, los amigos de Job también utilizaron sus propios mecanismos de defensa y atacaron a Job, y Job se sintió atacado, y Job no encontraba la razón del problema. Lea el libro de Job, es muy interesante. Algunos no lo leen porque hasta les da miedo pensando, pero ven, ese es otro mecanismo de defensa. No, léalo tranquilo, en oración, y observe lo que le estoy diciendo. Job utilizó sus propios mecanismos de defensa, entonces él se defendió porque no veía razonamientos lógicos de parte de sus amigos. Finalmente Dios mismo lo confrontó ante la queja de Job y Dios lo confrontó no con mecanismos defensivos de Dios mismo, porque Dios no tiene mecanismos defensivos, pero lo hizo ver que hay cosas que en la vida no podemos controlar, no podemos manejar, y no siempre las cosas malas que nos ocurren en la vida son la consecuencia de algo malo que hemos hecho, pero pueden ser las consecuencias de no interpretar situaciones que están fuera de nuestro control. Entonces, ¿hasta qué punto Job pudo haber sentido satisfacción en defenderse y decir, yo no he pecado de tal manera que Dios me castigue de esta forma?
Bueno, en el momento pudo haber sentido el desahogo de decir eso a sus amigos o decírselo a Dios, y es como cuando uno grita, se desahoga y berrincha, y en el momento siente una especie de alivio, pero no está resolviendo el problema. Por eso yo personalmente no estoy de acuerdo con consejeros clínicos, psicólogos u otros que dicen una manera de resolver su estrés es vaya, grite, patalee, rompa cosas y nada más no daña a nadie, porque eso es un sistema de escape que alivia la tensión del momento. Es como con los que tienen la pelotita esa que la van squeezing ahí, están tensos. Entonces, sí, es cierto que sienten un alivio, pero lo que tendrían que investigar es por qué tienen siempre o muy seguido ese problema de no manejar el tema del estrés que les produce el tráfico, o el tema del estrés que les produce ciertas personas o sus pensamientos. Si uno no resuelve eso, otra vez está usando mecanismos de negación, y aunque dice, bueno, no niego lo que me produce estrés, pero esto me ayuda para aliviar el estrés. Ok, pero no termina de resolver el problema. Entonces, queremos ver aquí en adelante cuáles son las mejores soluciones para saber cómo manejar algo que sí es desagradable cuando lo reconocemos, algo del pasado o algo del presente, pero si no lo resolvemos puede tener consecuencias potencialmente destructivas. Entonces, si usted me preguntara, bueno, ¿cuál es un mecanismo de defensa más adaptativo, más adaptable, que sería mejor utilizar, no sino para resolver el problema, por lo menos es mejor sistema como para aliviar la reacción a cuando pienso en el problema? Yo mencioné antes la intelectualización, mencioné el racionamiento o la racionalización de un problema, y también algunos piensan, como pensaba Freud, en la sublimación o en el reemplazo. El problema del reemplazo es engañoso, yo no iría mucho por ese lado. El asunto de la intelectualización y el asunto de la racionalización pueden ayudarnos. La intelectualización es de la palabra intelecto, es cuando uno, además de razonar ciertas cosas, está procesando analíticamente algo. Y en la racionalización uno está procesando analíticamente algo, pero está buscando razones. Ahora, eso es un buen mecanismo de defensa para aliviar la tensión del momento, pero además es un peligro si uno lo usa constantemente y aún así no llega al punto de por qué. Le voy a dar un ejemplo. Uno puede decir, me da miedo subir a un ascensor o a un elevador. Entonces me han enseñado que debo racionalizar y debo darme cuenta, yo mismo se lo he enseñado a veces, bueno, este aparato tiene varios sistemas de emergencia, si algo pasa no es como antes, no va a estar allí por varias horas, alguien le va a ayudar, no se va a asfixiar, todo está preparado para una emergencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos usando un mecanismo de defensa que nos ayuda a racionalizar lo que ocurre. Entonces uno dice, se calma, ¿verdad? La imaginación, la fantasía en la mente comienza a mermar, a apagarse, porque uno dice, ok, no es cierto las mentiras que estoy pensando. Eso es muy bueno. Sin embargo, uno no puede fiarse de ese sistema toda la vida. Uno tiene que pensar, ¿y qué es realmente lo que me produce ese temor, esa fobia, esa claustrofobia? Entonces ahí uno tiene que llegar. Entonces los consejeros, los psicólogos, los médicos muchas veces nos enseñan mecanismos de defensa positivos, maduros, como esta categoría de racionalizar las cosas. Está bien, pero no puede ser la solución. ¿Me explico? Es algo que nos tiene que ayudar a salir adelante mientras buscamos en el fondo cuál es realmente el problema. ¿Dónde está la raíz? Hasta que no llegamos al núcleo, a la raíz del asunto, no termina la solución de llegar a nosotros. Ya volvemos después de este segmento, de este comercial, y continuamos.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM, Radio La Red. ¡Te esperamos! La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Patrocina nuestro programa en parte la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart, a quien agradecemos por su patrocinio diario a este programa Viva Mejor. Si usted desea comprar su casa o vender su casa, sea a nivel privado o comercial, o también como inversión, un rancho, lote, terreno, llámela al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Ella es bilingüe, es una hermana en Cristo y es una gran amiga del programa Viva Mejor y de nuestra nueva radio, Radio La Red. 303-810-6761, 303-810-6761. La señora Magali Friedrich, a quien enviamos un caluroso saludo desde los estudios de la nueva Radio La Red. Llámela de mi parte. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Estamos de regreso en nuestro sexto segmento ahora y estamos contentos, agradecidos con usted por permanecer escuchando el programa. Yo soy consciente de que algunos pueden escuchar las 2 horas corridas mientras hacen todo lo que hacen, en casa o fuera de casa, y otros van escuchando de a poco. Para eso está filmado, para eso está grabado cada programa. Usted nos puede encontrar en Facebook, nos puede encontrar en YouTube, nos encuentra allí en nuestro sitio web, encuentra los audios en el podcast, cualquier pregunta que usted tenga. Yo sé que para muchos es una emisora nueva, para otros no, pero sí. Entonces, pues comuníquese con nosotros. Aquí tenemos gente que le puede ayudar. Hoy estamos hablando de estos mecanismos de defensa, especialmente estamos dedicados hoy al denegación. Ese es un sistema de defensa muy común y estamos viendo en esta última ya parte dentro de poco del programa acerca de lo que llamamos los sistemas de defensa maduros. En este caso la denegación, hemos visto en gran parte del programa toda la parte negativa de ese sistema instintivo. Pero ahora estamos viendo, hay partes positivas y también las tenemos que reconocer, pero como dije en el segmento anterior, tampoco abusar de ellas como si fueran la solución. Entonces yo explicaba en el segmento anterior que con el tema, digamos, de las fobias, los consejeros, psicólogos, hasta algunos médicos entrenados nos han enseñado a usar la racionalización, por ejemplo, como un sistema de defensa. Y yo estoy de acuerdo y yo mismo la uso, pero también dije hay que
pensar en la causa del problema y no solamente en un mecanismo de defensa. ¿Okay? Por ejemplo, uno podría decir, digamos que usted me diga, bueno, yo voy a aprender defensa personal. Ok, vaya a aprender defensa personal. Entonces, usted piensa, ¿por qué quiere hacerlo? Y la persona dice, por si me atacan o si atacan a alguien. Y uno dice, pues bien, ok, eso no está mal, está bien, en pro de ayudar al prójimo, a uno mismo, frente a un ataque real. Pero si usted me dice, yo sueño todo el tiempo que me atacan, o yo tengo miedo constantemente de que me ataquen, o yo fui atacado cuando en tal ocasión, y estoy en un constante estado de pánico, en un constante estado de alerta, entonces siento un grado de seguridad en aprender defensa personal o en tener un arma. Uno podría decir, bueno, ¿quién puede juzgarle por eso? Pero al mismo tiempo pregúntese, ¿no sería mejor resolver la causa, el problema real que le produce a usted ese estado de alerta constante? Y no estoy diciendo que está de más saber algo de defensa personal, pero cómo lo uso es el asunto. Es como la persona que dice, ¿está bien o no tener un arma, como decimos en Estados Unidos aquí, un concealed weapon autorizado, ¿verdad? Y uno tiene que pasar ciertos tests y todas esas cosas. Y hay gente que dice, está bien, y uno diría, bueno, depende por qué usted quiere tenerlo. Esta semana hemos estado hablando del libro Romanos, cuando Pablo, el apóstol, nos habla acerca de cómo se toman este tipo de decisiones. Porque la Biblia no las condena y tampoco las necesariamente permite. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer la voluntad de Dios? Y yo les dije, bueno, una manera es esta que estoy aplicando ahora. ¿Cuál es la razón por la cual quiero tener un arma? ¿Cuál es, si es que lo quiero hacer? ¿Cuál es la razón por la cual quiero aprender defensa personal? Hay gente que dice, inclusive gente cristiana que dice, no, yo estoy en contra de las armas, no quiero saber nada, yo sé que está el Second Amendment, ¿verdad? La segunda enmienda de la Constitución, es legal, me permiten como defensa personal, pero no, yo no quiero las armas, para mí son del diablo, pero voy a aprender judo, voy a aprender karate, o voy a aprender algún sistema de defensa personal que no incluya un weapon, un arma. Ok, fine, pero en cualquiera de esos escenarios mencionados, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué me motiva a esto o a lo otro? ¿Es hacia mí? ¿Es algo que puede ayudar al prójimo? ¿Estoy en una situación, en un barrio que sé que es peligroso? Y no sé, ahora usted dirá, bueno, pero eso es falta de fe en Dios. Según cómo se mire. Porque el Señor Jesús, aún en un caso, habla a sus discípulos acerca de, diciéndoles, antes les dije que llevaran bolsa, alforja y espada, mas ahora les digo, no lleven ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, dependiendo de la situación, en la Biblia dice que las armas son llevadas por el gobierno como un instrumento que Dios mismo puede usar para hacer justicia o para defensa. Entonces, uno tiene que pensar, cuando usted decidimos, vamos a estudiar cómo defendernos físicamente de un ataque, sea con un arma o sea físicamente con destreza física, como las disciplinas que he mencionado, la pregunta es ¿por qué? ¿Es algo que quiero incorporar a mi vida por si algo sucede, o si estoy en una situación de peligro constante, o estoy traumatizado por algo, o estoy, pues sí, traumatizado porque algo me ha ocurrido y pienso que eso es lo que necesito y en eso voy a descansar? Ahí está el problema. Entonces, un mecanismo de defensa, un físico o un arma, se transforma en un problema. ¿Por qué? Porque si estoy traumatizado, hay muchas posibilidades de que termine usando mal esa arma o ese sistema físico de defensa. Entonces uno tiene que ver por qué lo hago, por qué quiero que mis hijos lo hagan, por qué. Entonces hay papás y mamás que pueden llegar a cometer ese error, de decir, yo quiero que aprendan a manejar un arma o aprendan a manejar su cuerpo para autodefenderse ante un ataque,
Y no está mal, ¿ok? No me malinterprete, no estoy diciendo eso está mal, pero sí estoy diciendo, pregúntese por qué. ¿Será porque usted ha pasado un problema y piensa que va a ocurrir el mismo problema con su hija o su hijo? No es la mejor manera de resolver su problema proyectándolo en que pueda pasar con su hijo o su hija, ¿se da cuenta? Entonces, un sistema defensivo externo, como es el aprender manejar un arma o un sistema de defensa física, puede transformarse en un problema, porque es usted el que proyecta o es usted el que puede llegar a usarlo reactivamente, ya no como una defensa, sino como un ataque en un momento donde usted está como atemorizado. Entonces, la intelectualización, la racionalización, la sublimación o el reemplazo son sistemas que uno tiene a la mano para usar, pero por favor, nunca pueden ser sistemas donde constantemente sean parte de nuestra vida y nunca entonces lleguemos al núcleo, a la raíz del problema. Por eso, a través de los años en consejería, he visto tantos casos donde me dicen, he pagado tanto dinero por tanto tiempo, con tantas terapias, y nuestro problema o mi problema X no termina de resolverse. Y yo les pregunto, bueno, ¿qué es lo que esos profesionales le han enseñado a hacer? Y cuando me cuentan es justamente este tipo de cosas. Han apelado al sistema de negación madura, les ha ayudado, pero no ha terminado de resolver la situación. Son otra vez aspirinas psicológicas o espirituales o emocionales, pero no llegan al núcleo del problema. Por eso el otro día, hablando de sistemas o mecanismos de denegación, también yo les decía que en las iglesias tenemos que tener mucho cuidado de no poner sin querer, porque quizás ignoramos estas cosas que estamos hablando hoy, y sin querer estamos alimentando estos sistemas constantes de denegación a través de ciertas predicaciones o a través de ciertos estudios bíblicos o grupos de discipulados e inclusive a través de ciertas maneras de orar. ¿Sí? Uno puede utilizar mecanismos de defensa, de denegación, aun cuando está orando. Por eso yo les comentaba el otro día a mis queridos hermanos que usan tanto el asunto de yo declaro, yo decreto, y yo les decía, tengan cuidado con eso, porque dentro de eso suele haber no buenas interpretaciones de los textos bíblicos, y por otro lado, ese también puede utilizarse como un mecanismo mental, psicológico y hasta espiritual de defensa, de autodefensa, por no querer reconocer situaciones que en realidad deben ser confrontadas. Otro mecanismo de defensa que se usa es el tipo de iglesia o predicador que siempre está hablando de la victoria, siempre está hablando del triunfo, siempre está hablando de que somos ganadores, siempre está hablando de que podemos tener riqueza y salud y pues ¿quién no quiere escuchar eso? A mí me gusta escucharlo también. El asunto es que esa no es la realidad. Y si una persona en la congregación, como muchísimos, traen ciertos problemas de denegación, eso refuerza el problema, lo hace más duro, lo hace más sólido, lo hace más complicado de resolver, porque provee como una satisfacción muy grande el escuchar que alguien en quien confiamos nos está enseñando que pase lo que pase. Ahora, la Biblia dice que somos más que vencedores. La Biblia dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni futuro. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y todos decimos amén, pero observe lo que el texto dice. Menciona justamente cosas que suceden. La vida sucede, la muerte sucede. Ángeles existen, principados y potestades existen. Lo presente y lo porvenir es inevitable, existe. Ven, todo eso que califica eso, o que están como palabras calificadoras también, nos muestran de que el texto no está diciendo que Dios nos va a librar de todo eso. El texto nos está diciendo que a pesar de todo eso, Dios nos va a librar. Es diferente, Dios está con nosotros y de muchas cosas nos libra, y otras cosas somos parte de una humanidad caída y todas las atravesamos. Entonces, si usted escucha constantemente, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir, usted es victorioso, usted es ganador, usted es esto, usted es esto. Claro, su ego aumenta, usted se siente Superman o Superwoman, pero después la vida no es así.
y es ahí donde gente termina dejando al Señor, o nunca tuvo al Señor, pero eso le entusiasmó para estar en una iglesia, y termina dejando la iglesia y se desengaña, porque dice, realmente me han engañado. Entonces, no, Dios no hace eso. Fíjese cómo Jesús nunca enseñó ese tipo de mensaje, ¿ok? Entonces, no hagamos más refuerzos sobre un problema que ya existe. Ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Les saludan Mario y Patti Contreras y les animamos a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la 1 de la tarde. Estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Escúchenos todos los viernes a la 1 de la tarde aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Hola, somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Su vida está en las manos de Dios. Este es un hecho que puede traerle paz o temor, según sea su relación con Él. Si usted no tiene paz con Dios, su vida está en peligro, porque no estar en paz con Él es tener que enfrentarse al justo juicio de Dios. Pero si ya ha arreglado cuentas con su Creador, entonces no hay nada que temer. La Biblia dice que en el amor de Dios no hay temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, el que teme revela su falta de paz con Dios porque aún no conoce el amor de Dios. Dios es amor, y Él ha demostrado su amor estableciendo un puente de reconciliación para que toda persona que lo acepte tenga la oportunidad de hacer las paces con Dios. Este puente que produce la reconciliación con Dios es el Señor Jesucristo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tomó la iniciativa por amor a usted y a mí. El precio que era necesario pagar para reconciliarnos con Dios fue pagado por Jesús en la cruz. Cuando usted deposita toda su confianza en Él y en su sacrificio en la cruz, entonces Dios promete aceptarle, adoptarle como hijo y darle una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ha invitado usted a Jesucristo a entrar en su corazón? Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de su emisora radial y además puede vernos en Facebook yendo a Radio La Red Denver. Estamos de regreso y ahora en nuestro séptimo segmento tenemos media hora, séptimo y octavo segmento para los que están siguiéndonos en el podcast. Y necesitamos ir a más ideas para vivir mejor en cuanto a lo que es la denegación y cómo podemos beneficiarnos de ellas sin abusar de estos mecanismos, ¿ok? Y ya dejamos atrás, lejos, en los primeros segmentos, las partes negativas de la denegación, reconociendo que como son mecanismos inconscientes, debemos exponerlos para saber calificar cuáles son beneficiosos y cuáles no, o cuándo es beneficioso usarlos y cuándo no. Recuerde que si usted tiene preguntas, puede comunicarse con nosotros. Ya tenemos bastantes preguntas para el día de mañana, pero envíen las preguntas porque entonces ya nos quedan, ¿okay? Para la siguiente oportunidad, cuando todos los viernes
compartimos preguntas, saludos, perdón, que usted nos envía. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. 720-325-7282. No es un teléfono en cabina, es el teléfono de la oficina, pero ahí usted puede enviarnos también su pregunta si no gusta de usar de los medios digitales. Si sí gusta de usarlos, recuerde que estamos en Facebook, estamos en Instagram y usted nos encuentra como 1650 Radio La Red, y también puede ir al correo electrónico, estamos en radiolared.net, ahí nos contacta a través de ese medio. Recuerde que puede ver todos los temas que yo voy a hablar hasta el mes de diciembre de este año, si Dios permite, claro. Ahí los va a encontrar. Vaya a radiolared.net, haga clic donde dice programación, vea donde dice Viva Mejor, y allí entonces tiene un clic también que tiene que hacer donde dice temas del 2021, del 2021. Busque la fecha y usted sabe de qué voy a hablar yo, por ejemplo, el lunes que viene o el último lunes de diciembre, lo que sea. ¿Ven? Entonces eso está para usted, para beneficiarle, y recuerde que todo queda grabado, todo queda filmado, y entonces también vamos a estar agregando pronto más artículos ahí a radiolared.net para que entre todo eso, entre los audios, el programa, los artículos, usted pueda ayudarse, que podamos ayudarle más con estos temas que le preocupan. 2 segmentos atrás y repetido el segmento anterior, yo hablé de la intelectualización, del reemplazo, de la racionalización, traté de explicar cada uno de ellos. Vuelva a ese segmento si usted quiere después para recordar el concepto de cada uno de estos puntos o temas. Pero, repito, son cosas muy buenas y al mismo tiempo pueden transformarse en un problema si solamente nos aferramos de ellas, ¿verdad? Son vehículos, y son vehículos en algunas personas muy instintivos, más que en otras personas, pero, repito, son solamente vehículos. Entonces, mal usados, hacen que no podamos ir al núcleo del problema que tenemos. Tenemos que mirar esto, son vehículos de denegación madura, pero tenemos que tener cuidado. Según una investigación, las personas que usan los mecanismos de defensa así madura con más frecuencia tienen como beneficio mejores relaciones familiares, mejores relaciones laborales en la iglesia, con vecinos, amigos, y esta es la parte beneficiosa de ese mecanismo de defensa, ya sea la intelectualización, la racionalización o el reemplazo, pero otra vez manejados con sabiduría. Para el cristiano, manejados bajo el poder de Dios, manejados con fe, manejados hasta donde se tienen que usar o manejar, y otras veces, como dije recién, evitando el problema de hacer de ellos la solución. Ahora sí, las investigaciones muestran que personas que usan la racionalización frente a un temor, frente al pánico, frente a un recuerdo de un trauma, son personas más razonables, más tranquilas, no son tan reactivas, no tienen un problema generalmente con el rencor o la falta de perdón, porque usa más la cabeza, como decimos. Por eso cuando a los militares, a los paramédicos, a los médicos o a las personas que están entrenadas en las emergencias, para las emergencias, suelen ayudarles a usar ese sistema que ya tienen incorporado en sus mentes como un sistema de defensa, que es la racionalización o la intelectualización, para ayudar a sus pacientes o a las personas a quienes tienen que auxiliar en la calle o frente a un desastre, a ayudarlos a calmarlos. Usted ha escuchado frente a una situación dramática, todos cálmense por favor, y usted dice, sí, gracias, ¿cómo hago para calmarme? Entonces esas personas están entrenadas, no solamente decirles cálmense, sino tratar de explicarles lo que está pasando y que no va a ocurrir más, o lo que ya ocurrió, pero no significa que ahí se acaba todo. Entonces tratan de ayudarle, y eso está bien. Eso está bien. En el caso de los militares, los entrenan para la guerra muchas veces también de esa manera, no dejando ayudándoles a recordar que no tienen que dar libertad a su mente para imaginar cosas, porque cuando un soldado imagina lo que le puede pasar en la guerra, ya entra debilitado.
Entonces los entrenan no para decir, le aseguro que usted va a ir adelante, nadie lo va a matar porque es el ejército más poderoso del mundo, las herramientas que usted tiene son increíbles. No, yo tengo un yerno militar, sé lo que le estoy diciendo. No los entrenan así, los entrenan diciéndoles, ok, usted está expuesta o está expuesto, y aunque le entrenamos física y mentalmente y emocionalmente y son los mejores armamentos y usted tiene todo un ejército que lo ayuda, sepa que usted puede llegar a perder la vida. Y usted dice, pero ¿quién quiere ser un soldado si le van a decir eso? Pero esa es la realidad. Ahora, interesante, muy interesante, es el hecho de que esas personas tienden a ser más seguras que otras, aún frente a esa exposición a la muerte. Y uno piensa, ¿cómo lo logran? Porque confrontan la realidad. Y eso los hace sentirse más tranquilos, diciendo, estoy asumiendo la posibilidad de que eso ocurra. Probablemente no vaya a ocurrir, pero si llega a ocurrir, yo sé que eso va a ocurrir, entonces, o podría llegar a ocurrir. Entonces, si no quiero estar expuesto a ese tipo de riesgos, mejor me dedico a otra cosa. Pero si estoy llamado para hacer ese tipo de cosas, tengo que asumir el riesgo. Y al asumir el riesgo, en vez de negarlo, entonces soy más seguro y puedo hacer mejor mi trabajo, diría un soldado. ¿Qué pasa en otras profesiones? Algunos de ustedes que están llamados tal vez al ministerio pastoral o a trabajar en medios de comunicación, nosotros por ejemplo aquí, ¿no? Yo cuando entrenamos a personas aquí para estar en radio, aquí como esta nueva Radio La Red, pues tuvimos reuniones aún antes de salir al aire y yo les dije, bueno miren, no a todos los oyentes les va a gustar todo lo que digamos o lo que o lo digamos en nuestros programas respectivos, no se ofendan. Aquí yo, por ejemplo, en Viva Mejor, este programa tiene muchos años, entonces usted podrá saber y se dará cuenta que la audiencia no está 100% siempre de acuerdo conmigo. Gracias a Dios hay mucha gente que está de acuerdo y es bendecida. Otras personas dicen, doctrinalmente no lo comparto, no comparto lo que usted dice, no interpreto la Biblia de esa manera, o no me gusta cómo usted habla, o el acento que tiene o no tiene, y yo pienso, bueno, yo supe desde el día número 1, en el año 1983, cuando comencé en radio, no aquí ni con este programa, con otros programas, o cuando estaba en televisión, yo asumí que ese es el riesgo de ser una persona que está en público, hablando en público. Ese es el riesgo que un pastor tiene al predicar, al enseñar, al aconsejar, al orar. Ese es el riesgo que tiene un médico al sanar o ayudar, ¿verdad?, en esa sanidad. Ese es el riesgo que tiene un abogado. Ese es el riesgo que tiene un constructor al construir, un carpintero al hacer muebles, un pintor al pintar. ¿Cuál es el riesgo? Que no a todo el mundo le va a gustar lo que usted dice o hace. Entonces, si usted tiene ese tipo de complejo donde dice, eso no me va a ocurrir a mí, o si usted usa un mecanismo de denegación diciendo eso jamás me ocurrió, no lo voy a pensar, cuando me critican lo voy a desechar de mi mente, usted va por mal camino. Usted dice, doctor Daniel, ¿qué hace usted cuando lo critican? Como yo sé que eso siempre viene o va a suceder en algún momento, no lo provoco, pero cuando sé que sucede y me ocurre, no digo que me gusta, pero lo proceso. Ese es un mecanismo de defensa para que no me dañe, pero al mismo tiempo lo proceso para ayudarme a mí mismo y decir, ¿y qué puedo aprender de esa crítica? A lo mejor no es justa o tal vez es totalmente injusta, pero ¿qué puedo aprender? ¿Por qué quizá eso produjo esa reacción? Y entonces en algunos casos puede ser que yo no lo dije como tenía que decirlo, pero entonces no sería injusto la cuestión. Y cuando es injusta, bueno, tal vez debo aprender más acerca de la audiencia que tengo, ¿ve? Entonces, esto es lo que estamos tratando de enseñarle con esto. Ya regresamos y vamos al último segmento del programa de hoy. AM Radio La Red para todo
Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que la Biblia nunca menciona que la fruta prohibida en el jardín del Edén fue la manzana y solamente dice que tal fruta era agradable a los ojos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital, podcasting, administración de redes sociales, anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Todos los jueves, en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos. De esta manera entramos en el último segmento de su programa Viva Mejor, hoy hablando acerca de la denegación. Estamos en las partes positivas y vamos a ir a las conclusiones. No sin antes recordarle que mañana tenemos nuestro programa de preguntas y respuestas y está observando aquí las preguntas que ya tengo para mañana. Y no se desanime de enviar más preguntas si no las respondemos mañana. Como por años le vengo diciendo, si nos escucha ya de la otra emisora, dejamos siempre esto en récord para la próxima vez. Muy bien, vamos a recordar una vez más los medios a través de los cuales usted puede contactarse con nosotros. En el teléfono en Denver, 720-325-7282, 720-325-7282. En el internet nos encuentra en radiolared.net, no .com, no .org, .net, N-E-T, que es la abreviatura de network o red. Entonces, radiolared.net. En Facebook y en Instagram nos encuentra en 1650 Radio La Red. Y ya saben, YouTube, somos Radio La Red Denver. Y haga por favor allí, entonces, suscríbase, denle un clic ahí, ¿verdad? Y entonces ya nos tiene. Y si hace el clic también en la campanita, también entonces va a poder saber cada vez que estamos allí poniendo un nuevo video. Compártanos, comuníquelo a otras personas, las personas que nos están escuchando desde otras emisoras o desde otros países,
nos gustaría y nos ayudaría muchísimo si nos dejan saber desde dónde, porque sí lo hemos sabido, porque nos lo han dicho a través de otras relaciones. Yo he sabido de personas que nos escuchan en otros países, pero sí nos gusta que pues lo pongan ahí, ¿verdad? Los escucho desde tal país, desde tal ciudad, ¿de acuerdo? Entonces también nuestros oyentes aquí en Denver pueden ver eso que yo siempre les comunico, ¿ok? Muy bien, vamos a las conclusiones aquí, o al último punto. Estábamos diciendo en estos 3 últimos segmentos que hay beneficios en ciertos tipos de denegación. El mecanismo de denegación madura tiene algunos beneficios, como en este caso la denegación intelectual o la intelectualización, la racionalización, cuando uno busca las razones de las cosas. Pero la advertencia que dije antes es el pensar que siempre debemos usar eso, y entonces nos autoprotegemos para nunca llegar a la raíz del problema. Ahí entonces tenemos un problema más grande. Ahora, es posible que uno nunca termine o se deshaga completamente de sus mecanismos de defensa. Es probable que nunca ocurra así en su totalidad, porque es algo muy inconsciente y sigue siendo inconsciente hasta que uno lo detecta. Entonces ya es consciente, y ahí es cuando podemos trabajar con ese mecanismo. Entonces es probable que uno nunca aquí en este mundo pueda deshacerse completamente de un mecanismo de defensa, pero es sumamente importante y de tremenda ayuda hacer lo que hemos estado haciendo a lo largo de estas 2 horas en el programa: detectarlos, definirlos, explicarlos, reconocerlos y luego saber cómo trabajar con ellos. Uno va comprendiendo lo que pueden hacer estos mecanismos de defensa a favor nuestro y cuando no funcionan a nuestro favor, y ya lo hemos explicado. Ahora hablemos de nosotros un poquito en este segmento final como cristianos. Como cristianos, nosotros, Dios no quita automáticamente nuestros sistemas de defensa porque ahora somos adoptados hijos de Dios. Dios nos da sabiduría para confiar en Él, nos pone fe para confiar en Él, nos ayuda. El Espíritu Santo tiene como función seguir convenciéndonos de nuestros pecados y, ¿por qué no también de decirnos: hijo, hija, estás usando un mecanismo de defensa que no debes usar? Pusimos antes el ejemplo de Job. Nunca la Biblia dice Job utilizó un mecanismo de defensa, porque es un lenguaje que no existía en ese tiempo. Y número 2, porque no es el propósito del libro ver la vida de Job desde la perspectiva de la mente de Job, o de la parte emocional de Job, sino de su relación con Dios, a través del cual nos muestra la relación, o nos muestra cómo Dios obra, ¿okay? en el mundo, etcétera, y el problema del mal y todo eso. Ahora, si nosotros como cristianos, mis amigos, hermanos cristianos, hermanas, somos más saludables como personas al tener a Cristo en nuestro corazón, y somos así entonces más saludables cuando nosotros miramos un problema, una dificultad, como un desafío del cual no debemos escapar. Como un desafío del cual no debemos escapar, y digo, aun cuando usamos a veces un mecanismo de defensa, como de los buenos, ¿verdad? No digo la denegación, donde esto a mí no me pasa, y lo que expliqué en segmentos anteriores, que a veces lo espiritualizamos, sino un buen mecanismo de denegación, como puede ser pensar, racionalizarlo, la parte intelectual, pero sin abusarlo. Cuando miramos la Biblia, nosotros vemos que más allá de que por un tiempo estemos usando mecanismos de defensa momentáneos porque tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo las cosas diarias, y uno dice, bueno, no tengo el tiempo para llegar a la raíz en este momento, ¿qué está pasando? Pero observe eso. Como cristianos sabemos que podemos atravesar cualquier circunstancia tomados de la mano de Dios. Ahora, si usted no es cristiana o cristiano, esto le sonará medio extraño, y lo comprendo, porque la Biblia nos dice que al que no conoce a Cristo, al que no tiene la experiencia de una relación personal con Dios a través de Jesucristo,
el Espíritu Santo no está iluminando su mente, entonces comprendo que no comprenda. Vamos a usarlo así a propósito redundantemente. Pero para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, discernimos las cosas del Espíritu espiritualmente, como la Biblia nos dice. Las cosas de Dios se van discerniendo espiritualmente, aunque no las expliquemos completamente o no tengamos una explicación exacta de todo, las podemos aceptar cuando decimos por fe. No es una muletilla, no es, estos cristianos no quieren apelar a la ciencia, sí apelamos muchas veces a la ciencia, pero lo que queremos decir es reconocemos que hay misterios que absolutamente nadie, ni cristianos ni no cristianos, pueden determinar o explicar. Entonces simplemente nosotros decimos, nuestro Dios es tan grande, inmensamente más grande que cualquier ser humano, que es hasta natural que no podamos comprender muchas de sus cosas, las cosas que Él hace, comenzando como es exactamente Él en su esencia. Nos tenemos que guiar solamente por la revelación de la Biblia, por lo que Él nos dejó escrito. Ahora, cuando atravesamos circunstancias en la vida, no es una muletilla donde apoyarse, no es una idea falsa, no es una fantasía, no es nada extraño el decir, de veras estamos tomados de la mano del Señor. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Usted tiene un niño, sea su hijo o sea un niño de un vecino, pero usted lo tiene de la mano y van caminando juntos por un callejón o un lugar peligroso. El niño tiene miedo, pero le mira a usted como un adulto y está tomado de su mano o de mi mano y está confiado. No significa que por momentos no le da miedo a lo mejor la oscuridad o lo que le han dicho que puede pasar en ese callejón, pero más miedo tendría si fuera desprotegido, si fuera sola o solo por ese lugar oscuro. En cambio, cuando va tomado de la mano de un adulto como usted o yo, ya eso le inspira confianza. Ahora, cuando un niño le ha preguntado a usted cuáles son sus capacidades mentales, psicológicas, espirituales o físicas, para entonces eso proveerle al niño seguridad de que usted va a saber qué hacer y cómo defenderle en un caso de un ataque. Yo nunca recuerdo como niño ir tomado de la mano de mi papá y decir, papá, ¿puedo confiar en ti? A ver, dime, hazme un test de psicología para ver si eres 100% saludable en tu psiquis. Un niño ni piensa en eso. Un niño piensa, es mi papá y me va a defender aunque tenga que morir él por mí. ¿Ve? Entonces eso es exactamente, por decirlo así, lo que nos pasa a los cristianos. Nosotros no estamos pensando, ¿tendrá Dios la capacidad o cómo serán sus facultades? O eso es una fantasía de vamos a creer que existe un Dios, lo vamos a creer en nuestra mente, como hacían antiguos con sus ídolos. No. Nosotros tenemos la experiencia de tener una relación personal con Dios gracias a habernos arrepentido de nuestros pecados y haber creído en Jesucristo como el único Hijo de Dios, el único en su especie, Dios hecho hombre, que vino a pagar por nosotros en la cruz. Y la Biblia dice, si Dios nos ha dado a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y eso significa sabiduría, fe, comprensión, protección. Esa protección no significa que siempre nos va a librar del dolor o de que cosas pasen. El asunto es, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. El asunto es, otra vez, como mencioné esta semana antes, el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Ven? No temer mal alguno no significa dejar de experimentar sensaciones emocionales o hasta cognitivas de temor. Lo que significa son calmadas por la presencia de Dios. Dios no anula la mente, Dios no anula la memoria, Dios no anula los mecanismos mentales que Él creó, e inclusive como estamos en un estado todavía aquí en la tierra de limitaciones, no estamos en el cielo donde esas cosas completamente quedarán anuladas y nuestras capacidades van a ser diferentes. Así que los cristianos somos más saludables cuando miramos cualquier problema en nuestra vida como un desafío donde vamos a aprender, como un desafío donde vamos nuestra fe a fortalecerse, donde vamos a aprendernos a agarrarnos más fuertes de Papá Dios y vamos a confiar en Él, aun cuando no le comprendamos completamente. En cuanto a Él como su esencia y cómo es posible que Él sea tres y es uno, no importa, el asunto es,
Estando en las manos de Dios, ya no vamos a tener que recurrir a mecanismos de defensa como si fuesen nuestro Dios. Los vamos a usar como herramientas en sus momentos, pero vamos a estar aferrados de la mano de Dios. Muchas gracias por permitirme compartir esto con usted. Nos vemos mañana si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.